Bueno, eh, hoy vamos a ver un poco lo que son las listas enlazadas, simples para ser más específicos. ¿Qué es una lista enlazada? Una lista enlazada es una serie de nodos conectados entre sí a través de una referencia. Los nodos de una lista enlazada se componen de dos partes principales. Eh, Como vemos aquí, tenemos una parte de lo que es el dato y la otra parte es la referencia. Siempre una referencia del último nodo, en esta parte digamos, apunta a null, ¿no? Entonces, una referencia siguiente, una referencia siguiente indica en dónde se encuentra el siguiente elemento de la lista, ¿no? Entonces, acá tenemos en la imagen declarado en Java el nodo, ¿verdad? Acá en la primera parte tenemos lo que es el dato y la referencia siguiente. Bueno, vamos a ir al código. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Bueno, aquí ya tengo preparado el proyecto. Vamos a crear una nueva clase llamado nodo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que el nodo acepte todo tipo de datos. Para ello hacemos lo siguiente. Le decimos que acá va a ser los datos que va a aceptar el nodo. Va a ser, le decimos simplemente tipo, ¿verdad? Para que podemos ingresar datos de tipo entero o doble o caracteres. Entonces lo siguiente será declarar una variable de tipo, ¿verdad? Entonces private tipo, que va a ser el dato. Otra variable también va a ser del mismo tipo nodo, que va a ser la referencia. Entonces decimos, ¿no? Private nodo siguiente. Entonces estas son las partes del nodo, como lo dijimos. Paso siguiente, vamos a declarar el constructor. Bueno, no, ya no es private. Es public nodo. Entonces, este nodo va a tener como parámetro un tipo de dato de tipo que puede ser cualquiera, ¿no? Entonces le decimos que, que el dato, lo que se está ingresándose, va a ser igual al dato que declaramos, ¿verdad? Entonces this.dato igual a dato. Y la referencia siempre va a ser null, ¿no? O sea, va a apuntar al null. Siguiente es igual a null. Ya. Entonces, paso siguiente, vamos a crear una función que nos devuelve el dato. Entonces decimos public tipo get dato. Entonces lo que nos va a retornar esta parte es el dato. Creamos un procedimiento para
modificar el dato. Entonces decimos, ¿no? Public void set dato. Entonces vamos a recibir como parámetro el dato con la que vamos a actualizar el dato que ya tenemos en la lista, ¿no? Entonces decimos tipo dato y que this.dato va a ser igual al dato que vamos a ingresar. Creamos otra función más para que nos devuelva el nodo siguiente. Entonces public nodo get siguiente. Entonces return siguiente. Y también creamos un procedimiento para que podamos modificar la referencia. Entonces decimos, ¿no? Public void set siguiente. Entonces vamos a recibir como un parámetro un nodo, ¿verdad? Entonces decimos nodo siguiente. Entonces decimos que this.siguiente es igual a siguiente. Entonces ya tenemos creado nuestro nodo. Paso siguiente, vamos a crear una nueva clase en donde que vamos a armar nuestra lista. Bueno, vamos a hacer nuestros procedimientos para insertar y mostrar la lista, ¿verdad? Entonces decimos lista simple. Entonces creamos la clase. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable de tipo nodo que se va a llamar primero. O sea, prácticamente este variable es un puntero que siempre va a estar al principio de cada lista. Como vemos en esta parte, el puntero primero está aquí. Y digamos, si queremos ingresar un nuevo dato al principio, digamos un número 3, digamos, entonces al 3 tiene que apuntar el puntero. Siempre este puntero tiene que apuntar al principio de cada lista. Entonces creamos un constructor public lista simple. Entonces decimos que el puntero, cuando creemos el objeto, apunte a null. Entonces vamos a crear una función para insertar por el principio. Entonces, ¿cómo se va a realizarse ese procedimiento? Entonces, como vemos aquí, al momento de crear la lista, el objeto, siempre el puntero primero va a apuntar a null. Entonces, para poder insertar un nuevo nodo, que va a ser con el dato 2, hacemos que este nuevo sea un puntero auxiliar que nos va a ayudar a armar la lista. Entonces, la primera pregunta sería que si el puntero primero apunta a null, entonces
simplemente lo que vamos a hacer es que el nuevo sea igual a primero. Entonces, es simplemente que este nuevo ya va a ser reemplazado por el primero. Y que, como dijimos, el nodo último punto siguiente siempre va a apuntar a null. Entonces esta parte vendría acá. Entonces nos ha ayudado el auxiliar para poder armar nuestra lista. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el código y es muy simple. Entonces public lista simple, insertar primero, digamos, ¿no? Primero. Entonces vamos a enviarle un dato que va a ser tipo X, digamos, ¿no? Bueno, aquí me da error porque aquí también hay que decirle que va a aceptar de cualquier tipo. Ya, entonces aquí creamos el objeto. Entonces decimos, ¿no? Nodo nuevo es igual a new nodo X, ¿verdad? Entonces, como decimos acá, es simplemente como ya tenemos en esta parte, esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Este es nuestro objeto que acabamos de hacer en esta línea. Entonces simplemente le decimos que el nuevo va a ser reemplazado por el puntero primero, ¿verdad? De esta manera. Entonces decimos primero es igual a nuevo. Esto es en caso de que el puntero primero apunta a null. Pero va a haber casos que ya va a haber una lista como esta parte, ya va a haber ya una lista. En ese caso la pregunta lo que hicimos que si primero apunta a null va a ser falso. En ese caso va a haber otra condición. Entonces en esta parte de arriba nos preguntamos, ¿no? Si primero es diferente de null, entonces lo que se va a hacer es que el nuevo, este es un nodo nuevo, un objeto nuevo, que lo vamos a enlazar a la que ya tenemos actualmente. Entonces decimos, ¿no? Nuevo punto set siguiente, o sea, prácticamente esta está apuntando a null. Entonces decimos nuevo punto siguiente, ya no va a apuntar a null, sino va a apuntar al primero. Entonces esta parte sería de esta manera, ¿no? O sea, nuevo punto set siguiente a primero. Entonces, como en la primera le cambiamos que el nuevo ya va a ser primero, entonces lo cambiamos simplemente y quedaría de esta manera. Entonces, vamos a ver en el código. Ya, entonces, si el primero es diferente a null, quiere decir que ya hay una lista, por lo menos con un nodo. Entonces decimos que nuevo punto set siguiente va a ser a primero. Y que primero va a ser igual a nuevo. Entonces retornamos
la lista. Return this. Entonces ya tenemos acá una función que nos va a hacer, nos va a insertar un elemento a la primera, ¿no? O por el primero o el principio. Entonces vamos a realizar una función más que nos devuelva todos los elementos de la lista. Entonces para ello hacemos public nos va a retornar de tipo string, digamos to stream, hay que llamarlo. Entonces vamos a declarar una variable de tipo string salida y que esté vacío por el momento. Entonces declaramos aquí también un nodo, digamos actual, que es el con la cual vamos a recorrer. Eso es prácticamente, este nodo es un puntero con lo cual vamos a recorrer nodo por nodo y vamos a extraer el dato y lo vamos a imprimir. Bueno, vamos a extraer el dato. Entonces para lo cual vamos a recorrer con lo que es el for. Entonces acá decimos que el puntero actual va a ser a primero. Entonces, ¿hasta dónde va a recorrer? Va a recorrer hasta que el último nodo apunte a null. Entonces decimos, ¿no?, que actual sea diferente de null. Entonces, decimos que actual ya va a ser actual punto get siguiente. Entonces la salida, cada vez que recorra, la salida va a ser igual a salida más actual punto get dato. Acá le agregamos un signo. Entonces este ciclo lo que va a hacer es recorrer la lista y va a extraer el dato. Entonces return salida. Entonces en esta parte lo que estamos haciendo, vamos a tener un puntero que se llama actual. Entonces lo que estamos haciendo, que el primero va a ser el actual. Entonces prácticamente en esta parte están los dos punteros. Entonces decimos que lo que va a hacer es extraer, ¿verdad? Va a extraer el dato y lo va a almacenar en esta variable salida. Lo almacena y hace un recorrido. Acá esta parte. Y también extrae el dato y lo concatena, ¿verdad? Salida más actual get dato. Así sucesivamente lo va a concatenar. Entonces al final vamos a tener todos los datos concatenados y eso es lo que vamos a retornar. Bueno, vamos a ver en una demostración. Para ello creamos un nuevo clase, digamos demo lista simple. Creamos el método principal. Para ello decimos, no, lista simple, digamos lista igual new lista. Ok,
Entonces acá ya creamos un objeto de la clase lista simple. Y nuestro objeto se llama lista. Entonces vamos a utilizar las funciones que creamos anteriormente en la clase lista simple. Entonces lista punto insertar primero, digamos vamos a insertar un 5 al principio. Lista punto insertar primero otro número, puede ser 45. Una más, lista punto insertar primero, digamos 100. Luego vamos a imprimir. Para ello utilizamos la función que creamos, lista punto to stream. Entonces ejecutamos. Entonces, como ven, nos ha funcionado perfectamente el código. Lo primero que está haciendo es insertar el 5, que aquí está, al primero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, luego inserta el 45 a la izquierda del 5, pues que es el primero, ¿no? Al principio de la lista, ¿verdad? Y luego el 100 lo inserta en esta parte. Entonces próximamente vamos a ver lo que es la inserción al final. También vamos a ver lo que es la inserción dado cierto, digamos, en un orden específico.